La persona que se arriesga a entrar a la red oscura tiene que asumir los tipos de riesgo que se pueden encontrar dentro de. Es como una ruleta rusa donde te puedes encontrar lo que sea. En estas redes se pueden encontrar tipos de personas que experimentan un placer por ver que otra sufre algún tipo de daño, porque siente que se lo merece, porque siente que es injusticia o algún tipo de justicia. Algunos expertos dicen que entrar a las redes oscuras como la dark web, la deep web, entre muchas más que existen, es como caminar en un callejón oscuro de la criminalidad. Se pueden encontrar desde drogas, armas, contenido de pornografía infantil, hasta los servicios de supuestos sicarios en un mundo donde no hay ley ni tampoco hay orden. En este caso y en este video, su servidor César Torrijos y Araceli Becerra les vamos a dar una pequeña introducción de lo que es el tema de las redes oscuras, que en los últimos años ha causado muchísima relevancia. Esta web fue en el pasado una zona de conflicto entre los hackers, las fuerzas de seguridad y los criminales. No obstante, con las nuevas tecnologías como software de cifrado y anonimato basado en navegador, como lo es Tor, cualquier persona puede entrar en lo que es este tipo de redes oscuras. Tor es una red que anonimiza el tráfico de web para proporcionar una navegación web totalmente privada. Entonces esto nos va a ayudar y vamos a tener el beneficio de poder estar en alguna red oscura de forma anónima. Sin embargo, no se confíen, no es algo bueno el poder entrar a la deep web o a cualquier tipo de red oscura. Algunas personas se preguntan si es ilegal entrar a las redes oscuras y la respuesta la tenemos en este video. En pocas palabras, no es ilegal entrar a las redes oscuras. De hecho, algunos de sus usos son perfectamente legales y apoyan el valor de estas redes. En estas redes los usuarios pueden buscar 3 beneficios claros de sus usos, que son el anonimato del usuario, servicios y sitios prácticamente imposibles de rastrear y la capacidad de adoptar medidas ilegales tanto para los usuarios como para los proveedores. Básicamente sabemos que pues es una red oscura, ¿no? Así como es legal el poder entrar a ella, también hay muchos peligros que podemos correr. La parte negativa de estas páginas y su entorno en la que los ciberdelincuentes se mueven con total anonimato, perdiendo así poder realizar más ciberataques. Algunos de ellos, para los usuarios al navegar en las redes oscuras, pues pueden ser varias afecciones y varios peligros que pueden llegar a tener, como lo puede ser la infección a través de un virus o un malware, puede ser el phishing, robo de identidad o credenciales, filtración de propiedad intelectual y espionaje y secuestro de cámaras web. Así que tengan mucho cuidado al momento de querer ingresar a una de estas redes oscuras. Los sitios web dentro de la red oscura se parecen mucho a cualquier otro sitio web tradicional, pero hay diferencias importantes y una de ellas es la estructura de nombres. En lugar de determinar el .es o el .com, un ejemplo sería que termina en .onion en la red de Tor, que ya se mencionó con anterioridad. Pues básicamente les vamos a dar unas recomendaciones en caso de que ustedes quieran ingresar a alguna red oscura, pero con su responsabilidad por su cuenta. Primero, tienen que confiar ustedes en su intuición, ya que para evitar estafas o querer proteger algo, primero que nada está tu intuición. Tienes que ver qué es lo que te puede convenir y qué es lo que no. Tienes que separar tu imagen en línea de la vida real, como lo es tu nombre de usuario, dirección de correo electrónico, el nombre real, contraseñas e incluso tarjetas de crédito. Preferir que sea todo anónimo a que después haya alguna cuestión que no desees. Y también utiliza o recuerda, mejor dicho, utilizar la supervisión activa de los robos financieros y de tu identidad. Básicamente, como ya lo mencionó Araceli, hay que tener mucho cuidado en dónde vamos a meter quizá información personal, mucho cuidado en dónde vamos a meter quizá alguna tarjeta para alguna compra, porque no sabemos lo que podemos encontrar al 100% en alguna de las redes oscuras existentes. También se debe de evitar explícitamente las descargas de archivos de la web oscura. Pues sí, todo lo de la red oscura es de dudosa procedencia, entonces evítalo.
Utiliza también una cuenta secundaria de usuario local, no administrador, para todas las actividades diarias. La cuenta nativa en la mayoría de las computadoras tendrán los permisos administrativos completos por defecto, así que para evitar que tengamos algún virus, algún malware o cualquiera de las cosas y de los riesgos, peligros que podemos encontrar en las redes oscuras, hay que tener mucho cuidado, así que recuerda siempre estar muy alerta. También tienes que tener en cuenta que debes restringir el acceso a tu dispositivo para evitar, o para una protección a tu familia, en especial a los niños, para que no vean algo que no deberían de ver y pues que no se acerquen a ella. Así que recuerden, siempre tenerlo todo en mente, no hacer cosas de las que después nos podemos arrepentir. Antes de hacerlo hay que pensarlo 2 o más veces. Es correcto. Bueno, pues básicamente hasta aquí dejamos esta información tan relevante acerca de lo que son las redes oscuras. Ahora demos un paso más y vamos a platicar acerca de un caso de una persona llamada Matthew Falder. Básicamente quiero recalcar esta parte, no que hablemos de él significa que sea la primera persona o el creador de las redes oscuras, porque no es así. Como tal, encontrar esa información en internet tradicional es un poco complicado, pero aquí vamos a hablar acerca de un tema de mucha relevancia, acerca de este tema. Básicamente, Matthew Falder es un chico normal, de una familia bien adinerada, que logran posicionarlo en una de las mejores universidades de Inglaterra, que es de donde él es y su familia es donde viven y radican. Logran acomodarlo o posicionarlo en la Universidad de Cambridge, en donde él sale con un doctorado en geofísica. Es importante todo esto porque pues no hay como ningún antecedente de que él sea todo lo que a continuación le vamos a platicar. Cuéntame, Araceli, ¿cómo es que sus amigos lo catalogaban? ¿Cómo era toda su relación en amistades o cómo lo veían a él? Ok, sus amigos lo catalogaban como una persona sumamente simpática, extrovertido y pues muy divertido. Entonces no había como algún foco rojo o alguna señal que dijera que era una persona psicópata o un sociópata, por así decirlo. Igual era muy inteligente, tenía un coeficiente demasiado alto. Vamos a pasar ahora a lo que son los hechos. Esto no tiene mucho tiempo, no es que estemos hablando de otro siglo, es actual. Él a los 17 años empezó a tener un gusto por las cosas extremas, hablando de temas sexuales y también gustos extrovertidos y hablando un poco de lo que es la básicamente él entró a una parte de la Deep Web en la que formaban parte muchas personas. Y ahora cuéntame, Araceli, ¿cómo se llamaba la página? ¿Qué es lo que en cierta forma podían hacer ahí? Ok, la página tampoco sé si está bien la pronunciación. Hurt to the Core. Ahí pertenecían un grupo de personas que eran sumamente enfermas, que seguían mucho como el contenido de violencia muy extrema y, como mencionamos antes, pedofilia. Llega un momento en el que él se cansa de ser espectador y empieza a vender como contenido. Básicamente él es un investigador de posgrado, de día y de noche todo un depredador sexual. Uh-huh. Él operaba haciéndose pasar por un artista, en sí mujer. Entonces, para esto, él buscaba personas débiles. Al principio empezaba siendo simpático y después daba a ser manipulador. Más que débiles, a personas vulnerables. Él como tal nunca tuvo una cercanía física con esas personas. Todo lo manejó de forma online. ¿Cuál era su modus operandi? ¿Y por qué es importante recalcarlo? Porque a todos nos ha pasado
y todos hemos tenido en cierto punto un mensajito que no deseamos en alguna de nuestras redes sociales. Como ya se comentó su modo de operar, él buscaba primero toda la información de una persona en el internet tradicional. Una vez teniendo todos estos datos, él comenzaba a solicitar fotografías. Una vez teniendo estas fotografías, sabemos de qué tipo, son explícitas. Una vez teniendo estas fotografías, él cambiaba completamente su forma de ser. Al principio era una persona muy simpática y después se convirtió en una persona manipuladora. Se transformaba totalmente. Exactamente, entonces llegó a amenazar a la mayoría de sus víctimas. Entonces fue algo que al momento de tener el contenido explícito que él necesitaba, era donde lo colgaba en el grupo que ya se comentó anteriormente, que se forma parte de las redes oscuras, principalmente en la Deep Web. Y pues a lo largo de toda esta vida que él llevó, y del contenido explícito que él solicitaba a las personas, pues muchas veces no era solamente personales, sino que ya eran como cosas más explícitas, y una de esas cosas pues era mostrarse en vía pública con un cartel como diciendo que alaban a Hitler, o puede ser con comentarios racistas. Ajá, justamente, no solamente... Y haciendo cosas muchísimo más extremas. A extremas nos referimos a que, pues, lo podríamos llamar como el reto, podría ser, ir a lugares públicos o a baños públicos y comer excremento humano, tomarse su propia orina, pasar la lengua por el váter, por el retrete del sanitario. Entonces, estas cosas no eran como que a él le provocaran una excitación, por así decirlo. Era más como para ganar seguidores dentro de los perfiles que tenía dentro de la Deep Web. Cabe recalcar también que tenía aproximadamente 70 alias dentro de las páginas que se encuentran. Como 70 usernames, como lo conocemos habitualmente. A lo largo de todo lo que él estuvo haciendo fueron aproximadamente 10 años. En esos 10 años no se pudo dar con él, ya que con toda la experiencia que él tenía en base a esto, y aparte de que era muy inteligente, aprendió a encriptar. Entonces todas esas imágenes, todo lo tenía pues encriptado, y es por esa razón. Como fue esa la razón por la que tardaron mucho tiempo en poder dar con él, por estos delitos cibernéticos que él estaba ocasionando. Pero pues, como todo el principio llega a su fin, y creo que todos vamos a coincidir en este punto de vista que voy a dar, que todas las personas de cierta forma psicópata o sociópatas, como lo queramos ver, o cualquier delincuente de lo que sea, siempre va a tener un fallo. Y ese fallo siempre va a ser la prepotencia. Y la prepotencia en este caso le ayudó o lo perjudicó a dejar muchos cabos sueltos, justamente para poder que pudieran dar con él. Dieron con él por su última víctima, que pues al tratar de sacarle estas fotos se negó completamente, y él posteriormente le empezó a mandar contenido de pedofilia extremo. Entonces ella procede a demandarlo, a darle aviso a la autoridad, y es así como llegan a dar con él. O sea, dan con su ubicación, el apartamento donde estaba, y pues todo eso. Dan con él, y una vez estando con los policías básicamente en su domicilio, pues pudieron encontrar mucho material sensible y como tal ya más físico de muchos de sus víctimas, de él mismo. Entonces fue un tema como muy controversiado, como muy explícito. Sí. Fue muy explícito, ya que pues era algo que no era como tan común. Sus víctimas no son exactas, pero sus víctimas
pasan de 60 y no son más de 150. Sí, su proceso fue muy rápido y finalmente pues le dieron 32 años de prisión, que puede ser eterno o no para él dentro de, porque pues como sabemos en las cárceles pues existe también esa maldad. Básicamente, en mi punto de vista, 32 años es como si no hubiese pasado a mayores, Claro. ¿no? Este tipo de personas que les gusta el contenido sexual explícito con menores, para no volver a decir el nombre, no merece 32 años de prisión. Merecería, a mi punto de vista, Cadena perpetua. una cadena perpetua y, de ser posible, hasta una sentencia de muerte. Claro. Sin embargo, nos atrevemos a decirles el día de hoy que tengan mucho cuidado. Sí, que tengan mucho cuidado con todo lo que comparten en redes sociales. No saben si realmente es real la persona con la que están platicando, si se está haciendo pasar por otro. Pues cuídense y aún así, aunque los conozcan, no lo hagan. No podemos poner por encima de esta situación nuestra integridad física. Hagamos conciencia de que ahora el internet es más grande que nosotros. Y pues básicamente las redes oscuras, lo que nosotros vemos en internet tradicional es el 4% del 100% que hay de internet. El otro 96% se podría decir que se basa en las redes oscuras. Así que tengamos cuidado, cuidémonos entre nosotros y seamos conscientes de lo que estamos haciendo, no de lo del bien y el mal, porque eso es algo que nos dicen siempre, pero pues ahora tengamos esa conciencia personal de querer hacer las cosas bien. Y pues es todo, chicos. Muchísimas gracias por escucharnos y esperemos que les sea de mucha ayuda para que concienticen sobre este tema. Y pues es todo. Nos vemos en un próximo video.